Bueno, la idea de este video es que ustedes ya resolvieron el ejercicio uno y vamos a ver aquí las respuestas. Nuevamente es una información que estamos tomando de un organismo que se llama la CEPAL, donde se está viendo la información tablas de vida para la población mexicana por sexo. Eh, Al final del ejercicio venía entonces una hoja que muestra los cálculos que habíamos hecho en la sesión sobre tablas de vida demográficas y después ya pedía completar la información que faltaba en las tablas. Aquí hay dos tablas, es para hombres. Una corresponde a 1950 y otra a 2010. Y entonces había que completar la información de estas tablas que aquí están en azul, que ya las completé yo por mi parte. Básicamente, recordemos, esta se llama la población que está viva exactamente cuando la persona cumple la edad de inicio del intervalo. En este caso, 0 años, 1 año, 5 años, etcétera, ¿no? Luego tenemos entonces, ¿cómo vamos a ir construyendo la tabla? En el primer caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar la población inicial por la probabilidad de morir en el intervalo. Recuerden que esta es la tasa de mortalidad y que esta tasa de mortalidad se pasó a una probabilidad de morir en el intervalo, ¿verdad? Esta es anual y esta es una probabilidad que va variando en función de la amplitud del intervalo. Por ejemplo, aquí el intervalo es de 5 años. Entonces vean la diferencia entre la tasa de mortalidad y la probabilidad de mortalidad. Es más o menos multiplicar esta tasa de mortalidad por 5, más o menos. Pero ya esto ya nos lo dan los demógrafos, ¿no? Entonces, en el primer caso, tomamos la probabilidad de morir en el intervalo, que era 13%. Los que habían nacido vivos, que eran 100,000, son con los que empezamos. Y eso nos da 13,378 muertes. ¿Ok? A esas muertes este, las usamos para restar a la población al inicio de los 0 años. Y la resta nos tiene que dar 86,622, que es la población que llega a cumplir 1 año de edad, porque ese es el inicio del intervalo. Y a esa población aplicamos la probabilidad de morir en este intervalo que va del 1 a los 4 años, eh, 12 meses, casi, ¿no? Casi, porque es un día menos de los 5 años. Entonces da 6,823. Recuerden que esto lo está redondeado a un entero. Y así vamos construyendo estas columnas. ¿Ok? Estas columnas se van construyendo de una manera correlativa, ¿no? Vamos obteniendo una y luego esa nos sirve para obtener la otra columna en el siguiente renglón. Y así sucesivamente. Luego faltaba la SX, que es la probabilidad de sobrevivir al inicio del intervalo. Es un poquito diferente de lo que vamos a ver con las tablas actuariales, porque ahí lo que vamos a hacer es tomar el final del intervalo, porque va a ser, en realidad va a ser el principio del intervalo, pero aquí en esta tabla, pues es la probabilidad de sobrevivir. Por ejemplo, esta, 7980, es la probabilidad de sobrevivir o de llegar desde el nacimiento, que es donde empieza todo, hasta exactamente cumplir 5 años de edad. ¿Cuánto, ¿Cuál es la probabilidad de que alguien que nazca en esta población que es ficticia llegue a cumplir 70 años? Pues la probabilidad es 0.3294 según dice la tabla, ¿no? Entonces así es como se llena esta columna. Esta otra columna ya nada más le faltaba la SX, que es la columna de la probabilidad de sobrevivir. Ya se habían hecho estas otras dos columnas, la LX y la DX, estas ya están aquí. Así que
este, mm, ya era nada más cosa de calcular la SX. Y recuerden que la SX lo único que se hace en el caso de la tabla demográfica pues es dividir cada número de la LX entre 100,000 y eso nos da la probabilidad de sobrevivir. Si ven esto y esto pues son correspondientes, ¿no? Nada más que aquí hay 5 cifras y aquí hay 4 por cosas de precisión del cálculo de las tablas, ¿no? Pero este número y este número, pues es el mismo número. Este número, que son los que vivían hasta los 80 años, fue dividido entre 100,000 y me da .4364. La otra cosa que nos estaba pidiendo era la razón de tasas de mortalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir la razón de tasas de mortalidad? Pues como aquí dice 1950-2010, vamos a dividir la tasa de mortalidad que había en 1950 en cada grupo de edad entre la tasa de mortalidad que había en el 2010, o sea, 14,71 entre 0,2531, que es lo que dice aquí, y eso nos va dando la razón de tasas de mortalidad. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice cuántas veces más grande era la mortalidad en 1950 comparada con 2010. Entonces aquí podemos ver, este es el grupo de 0 años, de menores de un año, y la mortalidad en 1950 era 10 veces la mortalidad que se observó en el 2010, ¿no? Este pasó de tener una tasa de mortalidad, luego se expresa por 1000, entonces si multiplicáramos por 1000 eso, 147 por 1000 a 25 por 1000, ¿no? Aquí hubo, digamos, un cambio mucho más importante, ¿no? La mortalidad de 1950 representaba 12 veces y media la mortalidad de 2010. Y aquí 9,3 veces y aquí 5,7 veces. Y lo que vemos es que conforme transcurre la edad, pues sigue habiendo más mortalidad en 1950 comparado con 2010. Aquí más o menos el doble, más o menos el doble. Aquí más o menos el triple, o de 3 a 4 pues. Y aquí es donde se observa la mayor diferencia entre las dos. ¿Verdad? Y entonces, ¿dónde se ha ganado más? Pues se ganó más en esta región, en estos grupos de edad, este, digamos hasta los 15 años, ¿no? En el caso de los hombres, de los 0 a los 15 años, la reducción que hubo en la mortalidad llevó a que la mortalidad en 1950 pues sea muchas veces la que es en 2010 en el caso de los hombres. Vamos a ver el caso de las mujeres. Aquí estaba un poco invertido lo que se necesitaba llenar de información, pero es un procedimiento análogo, entonces esta es la probabilidad de sobrevivir desde los 0 años hasta el inicio de el intervalo que estemos viendo. Y si ustedes ven, les recuerdo simplemente cada LX, cada número, aquí dice el número de personas que todavía sobreviven cuando se cumplen el inicio del intervalo, los 5 años, lo dividimos entre 100,000 y eso nos da la probabilidad de esta que tenemos aquí, ¿no? Es simplemente eso lo que hay que hacer. Y aquí tenemos también el caso de 2010, en donde sí se tenían que haber llenado más datos. Entonces simplemente, igual que en la vez anterior, por ejemplo, ¿de dónde salió este número? Pues ese número salió de restarle a los que empezaron el intervalo anterior las muertes. ¿Las muertes de dónde salieron? Salieron de multiplicar esta probabilidad de morir por población al inicio del intervalo me daba 161, entonces la diferencia entre esto y esto me tiene que dar esto que está aquí, ¿no? Y así construyo la LX
y la DX. Y ya que tengo la LX y la DX, la SX es simplemente dividir estas cantidades entre 100,000 y me da la SX. Y la razón de tasas de mortalidad, nuevamente tomo la tasa de mortalidad, no la probabilidad de morir en intervalo, sino la tasa de mortalidad, muertes que hay en un año. Y esta tasa de mortalidad se la aplico a tomo la de 1950 y la de 2010 y las divido, y esto ya me da cuántas veces más grande era la mortalidad en 1950 comparada con 2010, y nos da algo un poco diferente también. La mortalidad en 1950 de las mujeres pues era más alta, ¿no? Pero en las mujeres, yo había marcado antes todos los que tenían 5 veces o más, ¿no? Y aquí ustedes ven que eso es cierto, pero no como en el caso de los hombres hasta los 15 años, sino hasta los 35 años, ¿no? Entonces ahí todavía a los 35 hay reducciones muy importantes. O la mortalidad de 1950 era mucho más grande que la de 2010, como ustedes lo quieran ver. Y las reducciones que hubo en otros grupos de edad también son más grandes en mujeres, o los excesos de mortalidad que había en 1950 son más grandes. Otra cosa que nos está dando la tabla es la esperanza de vida a diferentes edades, ¿no? Pero al nacimiento, ustedes ven que en hombres pasó de 48,9 a 72,1. En mujeres pasó de 52,5 a 72,1. Y aquí tenemos otra pregunta que venía en el ejercicio, que es, entre 1950 y 2000, ¿cuántos años aumentó la esperanza de vida en mujeres y cuántos en hombres? ¿Verdad? Y lo que estamos viendo es lo que se llama la ganancia en la esperanza de vida, ¿no? Entonces, en 2010 hay 78,9 en mujeres, y en 1950 la esperanza de vida era de 57,9 años en mujeres. Entonces, perdón, aquí debe decir 2010, en esos 60 años, la esperanza de vida ha aumentado 21 años. O sea, ha sido un cambio muy importante que se debe a varias razones, pero una de ellas pues, son los avances en la medicina, es el poder resolver una serie de infecciones con antibióticos, las cirugías de una serie de padecimientos que antes eran mortales y que ahora ya no lo son, muchos de los cuales son bastante fáciles de resolver, ¿no? Y entonces eso es lo que ha llevado a que haya ese incremento, además de la educación de la población, además de mejoras en la alimentación y otra serie de cosas que han influido en eso, ¿no? Pero ha sido una ganancia muy importante, que probablemente en lo que viene del tiempo, pues ya no se va a volver a ver algo así, ¿no? En los hombres pasó de 48,9 a 72,1. Entonces los hombres, por más increíble que parezca, ganaron un poco más, ganaron 23,2 años, poco más que las mujeres, ¿no? De ganancia. Pero por el otro lado, pues también vemos aquí que vemos las diferenciales que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues eran aproximadamente 9 años de diferencial los que había en 1950. Este, eh, Perdón, sí, la diferencia que había entre hombres y mujeres. Las mujeres vivían 9 años más o menos, ¿verdad? Ahora las mujeres siguen teniendo una vida más larga, pero pues ya son como 6, casi 7 años, ¿no? Se ha bajado un poquito eso, ¿no? A pesar de todo, a pesar de los cambios que ha habido o de los problemas de mortalidad que hubo o que ha habido en México, es en los últimos años por cuestiones de actividades ilícitas y ese tipo de cosas. De todas maneras, los hombres ganaron más.
Luego la otra pregunta era que se graficaran las probabilidades de sobrevivir para hombres y mujeres en ambos años, en la escala que estaba graduada en la hoja del ejercicio, ¿no? Entonces, aquí tenemos los datos ya redondeados a enteros y tenemos hombres en 2 años, mujeres en 2 años y hacemos la gráfica y más o menos nos tiene que dar esto. Esto es 2010, hombres y mujeres y 1950. Hay una cosa que los demógrafos llaman la rectangularización de de la esperanza de vida o de la sobrevida. Y esta consiste en que si ustedes ven estas dos curvas y luego ven estas dos, van a ver que lo que está pasando es que está tendiendo a irse a una curva que después sería así, una curva en la cual las personas siguen sobreviviendo, siguen sobreviviendo, siguen sobreviviendo hasta que de pronto fallecen, ¿no? Se va haciendo aquí una esquinita. Eso es lo que se supone que pasa, ¿no? ¿Hasta dónde va a pasar? Pues quién sabe, porque eso depende de muchas cosas, ¿no? Algunas de ellas biológicas, ¿no? Porque pues la vida no se puede prolongar seguramente más allá de X momento, ¿no? Bueno, la otra cosa que vemos aquí, pues es también qué está pasando con cómo se comparan hombres y mujeres, en la probabilidad de sobrevivir, ¿no? Y aquí, parece ser que la diferencia es un poco más grande de lo que había antes, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer con esta tabla? Bueno, pues podríamos ver, por ejemplo, a qué edad, cuántos llegan a los 60 años ahora y cuántos llegaban antes, ¿no? O en 2010, pues, y en 1950, ¿no? En 1950, vean ustedes, 48% de los hombres llegaba a los 60 años y las mujeres llegaban al 55. Pero vean ustedes en el 2010, ¿no? En el 2010 el 80% de los hombres llega a los 60 y casi el 90% de las mujeres llega a los 60 años, ¿no? Vean ustedes cómo en el 2010 se espera que lleguen a los 90 años el 60% de las mujeres, casi, y el 45% de los hombres, ¿no? Entonces esto es lo que explica por qué hay un envejecimiento de la población, porque en la población, como dicen en Estados Unidos, cada vez se ve más personas encanecidas cuando uno sale a la calle, ¿no? Bueno, entonces esto es este ejercicio.